¿Estás seguro de que estás en el camino correcto? Quizás, sin darte cuenta, te has dejado guiar por un camino que parece cristiano, pero en realidad se desvía de la verdad de Cristo. Para muchas religiones que se hacen pasar por cristianas, Jesús es solo una figura más en su doctrina. Sin embargo, en lugar de acercar a las personas a la verdadera fe, las alejan. La verdadera fe es algo mucho más profundo. De hecho, es posible que ni siquiera lo sospeches. Lo cierto es que muchas religiones, aunque se presentan como cristianas, distorsionan, cambian o simplemente ignoran el mensaje principal del Evangelio. Entender esto puede ser un factor decisivo entre vivir según la fe verdadera o caer en un error destructivo. Las enseñanzas que conforman la espiritualidad impactan la vida de millones de personas en todo el mundo. Créeme, no puedes tomar esto a la ligera. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas, que se disfrazan de luz, pero en realidad son lobos depredadores listos para devorar a los incautos. Mateo 7:15 es el pasaje clave que vamos a explorar. Esta advertencia puede cambiar tu espiritualidad para siempre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como el mormonismo, es un buen ejemplo de esto. Quizás ya hayas oído hablar de ellos. Tienen el nombre de Jesucristo en su título, citan la Biblia y se consideran cristianos. ¿Pero lo son realmente? Esta religión fue fundada por Joseph Smith en 1830 y su doctrina va mucho más allá de la Biblia. Smith afirmó haber recibido revelaciones divinas y descubrió otros libros, como el Libro de Mormón. Aquí surge la gran pregunta: ¿qué enseñan realmente sobre Dios y Jesús? La respuesta es asombrosa. Los mormones enseñan que Dios una vez fue un hombre mortal, que vivió en otro planeta y que, a través del esfuerzo y la obediencia, logró alcanzar la divinidad. Sin embargo, la Biblia dice en Malaquías 3:6: Yo, el Señor, no cambio. Dios es eterno, inmutable y soberano. La idea de que alguna vez fue un hombre en proceso de evolución está en completa contradicción con la doctrina cristiana, que nos enseña que Dios nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Pero eso no es todo. Los mormones también enseñan que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, hijos del mismo Padre Celestial. Esto es una herejía extremadamente grave. Juan 1:1-3 nos revela que Jesús es eterno, que estaba con Dios desde el principio y que es el creador de todas las cosas. En cuanto a Lucifer, la Biblia nos enseña en Isaías 14:12-15 que es un ángel caído, expulsado de la presencia de Dios por su rebelión. La verdadera identidad de Cristo es clara: Él es Dios hecho carne, no una criatura creada. Pero las doctrinas erradas del mormonismo no terminan ahí. También afirman que el sacrificio de Jesús no es suficiente para la salvación y que ésta requiere fe, obras e incluso rituales como el bautismo por los muertos. Sin embargo, Pablo nos dice en Efesios 2:8-9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si las obras fueran necesarias para la salvación, entonces el sacrificio de Jesús habría sido en vano. Ahora bien, esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si hay religiones que parecen cristianas, como el mormonismo, pero se desvían de la verdad, ¿qué otras existen? Aquí es donde entra otro movimiento que, a primera vista, puede parecer cristiano, pero que también representa una distorsión peligrosa del Evangelio: los testigos de Jehová. Quienes, aunque usan la Biblia, en última instancia crean algo diferente al Evangelio. Estas doctrinas, al igual que el mormonismo, influyen profundamente en la comprensión de la verdadera fe cristiana y la salvación. Analicemos qué enseñan a la luz de las Escrituras y hasta dónde se alejan de la verdadera revelación de Dios. Cuando vimos cómo el mormonismo distorsiona el verdadero mensaje de Cristo, es importante entender que este no es el único movimiento que usa el nombre de Jesús, pero que se aleja de los auténticos evangelios. Hablemos de los testigos de Jehová. Este grupo, a pesar de que también cita la Biblia y acepta su enseñanza, distorsiona completamente la verdadera esencia de la fe cristiana. Surgió a finales del siglo XIX y fue fundado por Charles Taze Russell.
Aunque afirman basarse en la Biblia, sus doctrinas están profundamente en desacuerdo con las Escrituras. La pregunta central es la divinidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios, sino un ser poderoso, el arcángel Miguel. Según ellos, Jesús no tiene el poder de redimir a la humanidad. Esto contradice completamente lo que enseña la Biblia. En Juan 1:1 se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no fue simplemente creado como un ser más, Él siempre ha existido con Dios como Dios. En Juan 10:30, Él mismo dice: mi Padre y yo somos uno. Negar la divinidad de Jesús significa, en esencia, negar el poder de su sacrificio redentor. Si Cristo no es Dios, su sacrificio carecería de poder para salvarnos. Esto es exactamente lo que enseñan los testigos de Jehová, una versión de Cristo que no es capaz de salvarnos. Ahora, imagina vivir con fe en un Cristo incompleto, un Cristo que no tiene el poder de vencer el pecado y la muerte. No se trata solo de una diferencia de interpretación, sino de una distorsión que puede afectar a millones de personas. Los testigos de Jehová también tienen una visión errónea sobre la salvación. Según ellos, solo 144,000 personas tendrán el privilegio de estar con Dios en el cielo. Esto se basa en una mala interpretación del libro de Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia es clara en que el que cree en Él tiene vida eterna. El Evangelio no limita la salvación a un número fijo de personas. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Pero hay algo aún más impactante. Los testigos de Jehová niegan la cruz como el símbolo central de la fe cristiana. Enseñan que Jesús no murió crucificado, sino en un árbol recto. Sin embargo, Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz es el símbolo de nuestra redención, de la victoria sobre el pecado y la muerte. Negarla es negar la esencia misma del cristianismo. Quizás hayas oído hablar de los testigos de Jehová o conozcas a alguien que forme parte de este movimiento. Es importante entender que no se trata simplemente de una creencia distinta, sino de una enseñanza que cambia por completo el verdadero significado del Evangelio. Como advierte 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Esto es exactamente lo que vemos en estos movimientos, un evangelio que parece cristianismo, pero que en realidad no tiene poder para salvar. Ahora bien, ¿hay más grupos que, aunque parecen cristianos, se desvían de la verdad? La respuesta es sí. La Iglesia de la Unificación es otro grupo que se hace pasar por cristiano, pero que se adhiere a enseñanzas profundamente distorsionadas. Basándose en los sueños de San Mon, esta iglesia afirma que Mon es el nuevo Mesías y que él y su esposa están completando la obra de redención. Este concepto no solo es falso, sino que representa un ataque directo a la misión del Evangelio de Cristo. En Juan 19:30, Jesús declaró: consumado es. Él ya lo hizo todo. La idea de que se necesita otro Mesías es una herejía que socava la obra redentora de Cristo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguna vez has conocido a personas que creen en estas doctrinas? ¿Alguna vez te has encontrado con enseñanzas que parecían cristianas, pero que en realidad no lo eran? Para discernir la verdad, la respuesta es sencilla: desarrollar perspicacia espiritual. Como nos enseña la Biblia en 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No debemos dejarnos engañar por las apariencias. Es necesario buscar la verdad revelada en las Escrituras. Ahora que nos acercamos al final de este camino de conocimiento, es importante recordar algo fundamental. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la salvación por medio de Jesucristo. No necesitamos nuevas revelaciones ni evangelios adicionales. El Mesías que tenemos en la Biblia es el único y verdadero. Pero, ¿hay algo más que debamos saber para evitar ser engañados por religiones que parecen cristianas, pero que no lo son? Sí.
Hay otro grupo que, al igual que el mormonismo y los testigos de Jehová, distorsiona la verdad sobre Cristo, aunque de una manera más sutil. Pero distorsionan su enseñanza principal. Esto, más que una simple diferencia doctrinal, es una cuestión de eternidad y salvación. Durante estas reflexiones, queda por ver qué es lo que realmente determina el verdadero cristianismo. Jesucristo es Dios, perfecto y suficiente Salvador para nosotros. No necesitamos otras misiones para la redención ni revelaciones adicionales, aparte de aquellas que ya están reveladas en las Escrituras. El Evangelio es simple, pero poderoso. Por la gracia de Dios y por la fe en Cristo, somos salvos. Así lo declara Efesios 2:8-9. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Qué puedes hacer en la vida cotidiana para enfrentarte a estas distorsiones? Quizás tengas amigos o familiares que visitan estas iglesias, que a primera vista parecen cristianas, pero que, al analizarlas más de cerca, no siguen la verdadera enseñanza bíblica de Cristo. Es fundamental examinar y comprobar todo a la luz de la palabra de Dios. Como dice 1 Juan, capítulo 4, no podemos aceptar el primer verso o enseñanza que escuchemos sin contrastarlo con la verdad bíblica. La salvación es un regalo gratuito de Dios, y todo lo que necesitamos hacer es confiar en Jesús, sin añadir nada más. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo debo vivir para no ser engañado? La respuesta es estar firmemente arraigado en las Escrituras. Cuando lees la Biblia, oras y te esfuerzas por vivir según la voluntad de Dios, su Espíritu Santo ilumina tu mente, guía tu corazón y te conduce a la verdad, protegiéndote de los engaños del enemigo. Es sumamente importante que, en nuestra vida diaria, tomemos la decisión consciente de vivir según las enseñanzas de Cristo. No es algo que ocurra automáticamente, es un viaje continuo de fe, confianza y obediencia. La verdadera fe cristiana no es solo lo que confesamos con nuestros labios, sino lo que demostramos con nuestras acciones, en nuestras relaciones con los demás y en las decisiones que tomamos cada día. Mateo 7:21 nos recuerda, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora te toca a ti. Reflexiona y toma acción. Te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te ayude a ver claramente la verdad del Evangelio. Si tienes alguna duda sobre estas religiones, si te conmovió lo que compartí o si tienes algo que contar, compártelo en los comentarios. Tu experiencia podría ser la clave para ayudar a alguien a encontrar el camino de la verdad. Recuerda, la fe está en Cristo y solo en Él encontramos la salvación y la verdadera libertad. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz de Cristo sea contigo.